¿Para qué? Señorita, es tan mala que cuando algún alumno dice lo manda con toda. Porque en el colegio te tenés que quedar quietita y sin hablar. Sí. Porque es un régimen muy autoritario, un perder de tiempo, porque al final vos vas a estudiar y después te lo olvidas todo. La primaria sirve para entrar a la secundaria, y la secundaria para entrar a la universidad. Y la universidad ya no sé para qué sirve. Tendríamos que remontarnos a esa fecha, no me recuerdo exactamente, pero creo que debería cambiar un poco. Observar la naturaleza, gozar con un cielo, ver la forma de las nubes, observar un follaje de un árbol, escuchar el canto de un pájaro. Únicamente los que vivimos ese momento podemos darnos cuenta de lo que fue esa época y esa escuela experimental. Fue escuela sin filas y sin campanas. Nosotros no conocimos la formación en filas, ni escuchábamos el tañido de la campana, ni el sonido de ningún timbre estridente. En las vidas de todas las personas hay influencias totalmente decisivas, ¿no? Y la influencia de mi escuela primaria tiene ese carácter en mi vida, ha sido una cosa extraordinaria, una cosa realmente extraordinaria. Me dio cosas que mi casa jamás habría podido darme. Una fruición de la vida, una satisfacción de aprender, de descubrir. Nosotros sentíamos que la música sonaba en el patio y ya sabíamos que era hora de poder salir al recreo. Y esto es lo que hace que en los momentos importantes de mi vida, cuando yo tropiezo con dificultades y tengo que enfrentar problemas en mi trabajo docente, en mi vida familiar o en cualquier otro aspecto, yo apelo siempre a esa experiencia de la escuela. Siempre encuentro ahí como respuestas no verbales, pero impulsos, definiciones, sostén. Olga llega a la escuela con esa pasión, con ese deseo inmenso de conectarse con la gente y con el barrio, y se encuentra ahí con un grupo de maestros que ya trabajaban, por supuesto, en esa escuela. El gran prodigio inicial de Olga fue conseguir lentamente, poco a poco, que esos maestros comprendieran sus postulados de la educación, se hicieran sensibles a las ideas que ella aspiraba a aplicar dentro de las experiencias en la escuela. Salimos de los bancos en hilera para reunirnos alrededor de las mesas de trabajo. De una disciplina rígida, dirigida, pasamos a una, digamos, autodisciplina nacida del interior del niño hacia afuera. Los planes de enseñanza eran los planes del Estado, pero vivificados diría yo, permanentemente, por una experiencia con la vida circundante, con la gente, con las circunstancias, de manera que barrio, paisaje, escuela convivían en una armoniosa fraternidad.
Ahora, yo cuarto grado me costó mucho trabajo cuando yo entré en cuarto grado con la señorita Leticia. Porque venía de una escuela de centro, una escuela provincial, común, pero como se enseñaba acá en esta escuela era todo diferente en el sentido del sistema de enseñanza. Nosotros acá hacíamos laboratorio que yo no había visto en todas las escuelas del centro, que era laboratorio. Nosotros acá inclusive plantas, bichos, insectos, todo analizamos en el laboratorio. Teníamos recorrida inclusive de una vez semanal con la señorita Leticia a recoger inclusive plantas o con flores o sin flores que fueran extrañas para saber de cómo provenía, cómo eran. Prácticamente todos los días salíamos de excursión, lo cual era muy criticado a veces, es uno de los recuerdos que yo tengo, muy criticado por la gente que decía, ay, qué manera de perder el tiempo, cuántos salen, en lugar de estar aprendiendo matemáticas o de dando clases de ciencias, de lenguaje, están paseando. Y nosotros aprendíamos matemáticas, ciencias naturales, demás, a través de esos paseos. Desde la medición que hacíamos del tiempo, por ejemplo, del recorrido que habíamos hecho, de las cuadras, de los kilómetros, de los metros que habíamos recorrido, de ir y sentarnos en la plaza y ver, por ejemplo, bueno, las formas geométricas de los canteros y entonces decir, bueno, vamos a calcular las superficies, vamos a calcular el volumen de agua que contiene esa fuente. Y al mismo tiempo que hacíamos todo ese aprendizaje y toda esa aplicación matemática de la cosa, descubríamos en ese mismo lugar la belleza de los rosales que acababan de florecer, o la hermosura de los colores de las hojas en otoño que estaban cubriendo el suelo. O, pasando a otro género, a los propios habitantes que tenían sus personajes interesantes. Podía ser el albañil que construye una casa, el carpintero que trabaja en su taller, podía ser el viejo poblador que conocía todos los avatares del crecimiento de la pequeña ciudad, a quienes los niños entrevistaban. El centro cooperativo fue un organismo interno de la escuela de muchísima importancia. Los directivos del centro cooperativo eran elegidos entre los alumnos de los grados. Cada grado elegía a sus candidatos, se armaban listas de candidatos y entonces cada una de las listas empezaba a trabajar preparando realmente la elección. Y ahora recuerdo con un poco de gracia que yo misma me hacía los carteles para la propaganda. En casa siempre decían, pero ¿cómo te haces bote fulana de tal? Y era yo misma. Y yo sí, con letras de molde hacía los carteles que después pegábamos en las arcadas del patio o tirábamos papelitos con la propaganda desde la terraza. Mi padre me acompañó al Correo Central y en esa época había allí un sistema, había una cabina instalada en el hall y uno podía grabar una plaquita muy flexible, un disco pequeñito, que se llamaba fonopostal, creo que se llamaba fonopostal, y que estaba hecho para envíos postales precisamente, pero nosotros, en lugar de enviar el disco, lo usamos para la campaña y pasamos un discurso propagandístico por los parlantes del patio de la escuela. Y si no queréis tener remordimiento, votad lista Sarmiento. Y el día que se había decidido que las elecciones se iban a efectuar, ya se armaban las distintas mesas, se preparaban los cuartos oscuros, se preparaban las urnas, con el control de los padrones, de los alumnos y demás. Había presidente de mesa, fiscal y demás que controlaban, todo el alumnado votaba. Y cuando a determinada hora terminaba el acto eleccionario, se reunía todo el colegio en el hall central y todos los chicos sentados alrededor y en el centro se colocaban las mesas con las urnas y públicamente se hacía el escrutinio. Y mi adversario era un chico muy capaz, que todavía no me explico cómo le pude ganar.
La técnica no resolvió nuestro problema. Él ganó al año siguiente, para mi tranquilidad. Ahora nos seguimos viendo y somos muy amigos y nos acordamos con mucha alegría de todos esos momentos. Cuando estos niños fueron hombres, crearon una cooperativa para ellos, cooperativa de adultos. Y cuando se les pregunta cómo se les habían tenido esa idea, dice, la aprendimos en la escuela de la señorita Olga. La verdad que hay cosas que se quedan grabadas para toda la vida. Yo me acuerdo de Gabriela Mistral. Con qué ternura, con qué emoción. Ya en ese momento sentíamos la presencia de Gabriela Mistral. Tuve la dicha de estar en la falda de ella sentada cuando leyó un poema. Yo agradezco esta ocasión que me dan de hablar con vosotros, niños del Paraná. Lindo destino os regaló la providencia. Podría decirse del sustento del hombre que lo primero es el pan y lo último es también el pan. Alabad vuestro cereal santo, aunque lo tengáis desde siempre. Haced himnos con el trigo, dibujos incontables con la espiga, danza con las parvas. Yo recuerdo la visita de Margarita Shirgu y esa recepción con pétalos de flores que le hicimos, arrojados desde la terraza de la escuela hacia la tarima en donde ella estaba saludando a todos los chicos de la escuela y que levantó hacia arriba su mirada y recibió esas flores que le mandábamos un grupo de chicos que habíamos subido. Yo no sé si las manos de Margarita tienen un alma. Son tan hondas y graciosas que hablan. En sus movimientos tejen un drama, una comedia o un poema. Son tan suaves que parecen plumas que bailando en el aire escribiesen emociones. Yo me recuerdo de Gabriela Mistral, que era una poetisa chilena, y de Juan Ramón Jiménez, que era español. Tal es así que el libro Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, lo leímos todo completo en el colegio. Muy lindo libro. Era nuestro libro de lectura, nuestro libro de apoyo, inclusive después, habiendo egresado acá de la escuela primaria, Platero y yo siguió hasta nuestros días como un recuerdo imborrable, como aquel juguete tal vez primero que hemos tenido y que lo recordamos siempre con tanto cariño. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos brillan cual dos escarabajos de cristal negro. Lo llamo dulcemente, Platero, y viene hacia mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe. Y acaricia la florecilla celeste. Lo dejo suelto y se va al prado. Y acaricia suavemente con su hocico las florecillas rosas celestes e igualas. Lo llamo dulcemente Platero y viene a mí trotando con un trotecillo. De que parece que se ríe. Así que el hecho de que viniera Juan Ramón Jiménez, si bien fue una visita de un notable, para nosotros fue una cosa natural. Yo lo que retengo de él es la personalidad. Era un hombre dulce, que tuvo la infinita paciencia de recibir y de dar 400 besos, uno por cada alumno, el último con la gracia del primero.
entre todas las visitas ilustres que son tantas, hay una que particularmente me llegó, y fue la visita de Javier Villafañe. Era un ser muy particular, muy vital, que nos encantaba, que nos hechizaba, que nos hablaba de lo que eran los títeres, que nos enseñó muchas cosas. Y tal vez por eso, cuando se inauguró el Teatro de Títeres, que lo recuerdo como una de las cosas más bellas de mi vida, Leticia y Olga le pusieron el nombre de Javier Villafañe. De esta bolsa de maravillosos recuerdos de mi querida escuela de la señorita Olga, el que más guardo con un enorme cariño es la enorme satisfacción de haber sido elegido por Leticia en su momento para trabajar en la representación del Platero y yo que en nuestro teatro de títeres de nuestra querida escuela hicimos en honor de la visita de Juan Ramón Jiménez por aquellos años. Qué maravillante armonía de color, sonido y ritmo, sobre qué fondos de primorosa estilización de colores y luces. Ni podíamos pestañear ante el movimiento encantador de aquellos títeres de estilo incomparable. Pasé en esa escuela uno de los días más bellos de mi vida. No sé si alguno de los que ha hablado mencionó el coro de pájaros. Es una cosa realmente hermosísima, cómo surgió de escuchar el canto de los distintos pájaros que viven acá, formar un coro con... Cada uno interpretaba un pájaro. Tuvimos la suerte de las tres de estar en el coro de pájaros. Y éramos gorriones. Éramos gorriones. Y el pájaro que yo hacía era la paloma montera. Y este canario que yo realizaba era de ejecución un tanto difícil por el hecho de que había que tener humedecidos los labios y por lo general la emoción del acto o de representar algo nos hacía resecar los labios, así que continuamente teníamos que estar mojando los labios para hacerlo. Hasta los 30 años yo viví en una ciudad del interior, Rafaela, donde mi padre fue maestro de generaciones. El campo circundó mi vida, por tanto, y yo vine a Rosario a trabajar como maestra en la escuela que dirigía Olga en Alberdi, y empecé otra historia. Trabajé con un grupo de niños de 8 o 10 años, inquietos, inestables, que necesitaban con frecuencia ser estimulados, sacados al patio, debajo de los árboles, y el aire y el sol y los árboles, alguna breve conversación, los tornaba apacibles, equilibrados en sus movimientos, en sus preguntas, en sus pequeños trabajos. Un día me piden un cuento. Y yo recuerdo un cuento clásico donde la protagonista es una niña que está bajo un hechizo que consiste en hilar una gran cantidad de lino para quebrar ese encantamiento. La niña está presa en una torre, llora porque sabe que no va a poder cumplir con la magnitud de ese trabajo, y se aparecen los pájaros.
Los pájaros que hablan y le preguntan, ¿por qué lloras? La niña cuenta sus quejas y los pájaros responden, no llores. Nosotros vamos a ayudarte a hilar tu lino. Y efectivamente, el lino fue hilado, el encantamiento fue roto, la niña fue liberada. Al terminar el cuento, miro la cara de los chicos y se me ocurre preguntarles, ¿ustedes saben imitar el canto de los pájaros? Aparecieron algunos decididos que me dijeron, sí, sabemos el canto de la palomita. Y como hace mucho que no escucho realmente a la paloma, no sé si mi reproducción actual va a ser suficientemente fiel. Vamos a intentar. Más o menos. Pero así, humildemente, digo, bueno, si saben imitar el canto de las palomas, vamos a hacer la música de las palomas. La paloma cuando canta que está cerca, la paloma que responde cuando está lejos, los gorriones que están agrupaditos todos, listos para su piar. Yo voy a indicar con las manos. Cuando canta la paloma que está lejos, la paloma que está cerca, cuando hacen diálogo las dos y cuando entran los gorriones. Ustedes tienen que estar muy atentos. Y empezó el juego mágico así, de esa manera. Yo era especialista en cachilo, era muy facilongo, el cachilo tiene un canto muy sobrio. Entonces cuando por ahí aparecía en todo su esplendor el coro y por ahí cortaba Leticia y me señalaba a mí y yo me mandaba mi cachilo. Psst. Y el cardenal le hacía fondo. Y aquel año, recuerdo, que aquel grupo de acaso postergados niños pasó a un primer plano expresivo haciendo su canto de los pájaros. Era el venteveo, la calandria, el canario, el zorzal, el hornero, el paraguayito, la corbatita, la tacuarita, toda una cantidad de pájaros, de cantos verdaderamente sutiles, delicados o estridentes, que los chicos reconocían, porque este era un paraíso virginal, donde el chico era el dueño del barranco, de las frondas, de los caminos arbolados, donde se sentían libres, de manera que incorporar el canto de un pájaro a su voz era casi, diría, una cosa natural, una cosa sensible, concedida por el paisaje y por el ámbito a la capacidad creadora o expresiva de un chico. Fue muy duro dejar aquel clima de paz, de trabajo, de felicidad, una vida donde se vivía todo desde una óptica puramente artística.
Ingresar hacia una escuela secundaria tan formal como la que nos tocó en esa época vivir a todos nosotros, significó un golpe muy duro. De repente entró a tener un valor especial todo lo que era disciplina, todo lo que era rígido. Y por supuesto el aprendizaje entramos a hacerlo a través de láminas, de cosas de museo. Con un sistema totalmente distinto al que estábamos acostumbrados, a decir la lección, pasar al frente, hora por hora con una persona distinta. Por ejemplo, venía la clase de dibujo. Y si nosotros queríamos pintar los árboles, el tronco, de rojo, de azul o de violeta, o del color que nosotros hubiéramos querido, ¿no es cierto? Eso era muy mal visto por los profesores. Nos decían los chicos de la escuelita de los locos. Quiere decir que no interpretaban realmente qué era lo que nosotros traíamos y lo que queríamos hacer, porque no nos daban libertad para hacer nada. Estábamos en otro ambiente que no era el que habíamos vivido, que es la escuela primaria. Fue un corte quizás demasiado abrupto. Yo muchas veces he comentado esto con amigos y entonces hubo alguien que me dijo, entonces esa escuela no te preparó para la realidad. Y no es así. No me preparó para esa realidad, pero me preparó para toda mi realidad, porque toda mi vida, afortunadamente, ha sido llevada a cabo o desarrollada en base a las vivencias que yo tuve en esa escuela. Esta experiencia duró 15 años, desde 1935 a 1950. La experiencia cesó por decreto. Cuando sacaron a Olga de esta escuela, fue el 30 de agosto de 1950. Llegué a casa y mamá me recibió con la noticia de que Olga Cossettini había sido exonerada de su cargo por razones de tipo político del momento. Pero fue algo alevoso, algo traumatizante. Y que nos echaran así de golpe a quien era nuestra inspiradora, nuestra madre, como si no hubieran sacado a nuestra propia madre de nuestra casa, de nuestro hogar. Y yo todavía veo dos maderas cruzadas en la puerta que comunicaba la casa de ella de arriba con la dirección. La puerta por la que nosotros habíamos 1000 veces pasado desde la escuela a la casa de ella en Los Altos, estaba tapiada. Fue una conmoción. Los alumnos de la escuela se declararon en huelga de brazos caídos. No querían dar clase, porque habían retirado a su directora. ¿Por qué se acaba todo? ¿Por qué no sirven las experiencias de los demás para conducir eso a un plano más alto, más acorde con la sociedad y con los hombres? Resulta siempre peligroso abrir los ojos a alguien para que se encuentre con la verdad